Cuando le preguntan a un estudioso de la Biblia, le dicen, ¿cuál es la parte que más te intriga de la Biblia? Él responde, lo que más me intriga no son las partes difíciles, lo que más me intriga no es lo complicado de entender, lo que más me intriga de la Biblia son las partes que sí puedo entender. El día de hoy vamos a poder conversar acerca de algunos de estos puntos que podrían crear controversia y también la parte sencilla, la parte simple de toda esa enseñanza. El día de hoy vamos a poder continuar analizando el libro de Marcos y vamos a ver qué enseñanzas sencillas pueden estar dentro de algunas controversias. Así que sean todos bienvenidos a Conversando con Dios. Bien, entonces, le preguntan a esta persona, a este estudioso, le dicen, ¿qué es lo que más te intriga? Y es precisamente las partes más sencillas. ¿Por qué? Porque las partes más sencillas a veces son las más difíciles de hacer. Las partes que la Biblia es bastante clara en que debemos hacer, muchas veces son las más difíciles de obedecer. Cuando hablamos de profecía, cuando hablamos qué significa esto, qué significa aquello, qué habría ocurrido aquí, a veces podemos ahondarnos en el conocimiento, pero lo que Dios nos pide es muchas veces mucho más simple que solo ese conocimiento. Darcy, el día de hoy vamos a poder hablar un poco sobre las controversias y vamos a tratar de sacar eso sencillo de esas controversias. Esta semana hemos visto algunos detalles de cómo es que tratan de, vamos a decirlo así, tentar a Jesús, cómo es que tratan de hacerlo caer, cómo es que romper sus reglas y sus paradigmas para poder acusarlo. ¿Cuáles fueron algunas de estas cosas que hemos visto? Sí, fíjate que no solo fueron hechos, sino también llevaron controversias en la forma en que Jesús hablaba, en que se expresaba, en que curaba, en que hacía los milagros. Y justamente el estudio de esta semana menciona, por ejemplo, la curación del paralítico, que fue traído por sus 4 amigos. Y en medio de la multitud, cuando no podían entrar, lo subieron al techo y hicieron que bajara y estuvo en medio de la multitud. Y justo allí todos estaban a la expectativa de qué haría Jesús en este caso, ¿no? Y el punto principal acá de la sencillez, en medio de la controversia que ellos estaban haciendo, había algo bien sencillo que Jesús quería enseñarle, pero ellos estaban pensando en qué Jesús iba a hacer, cómo iba a ser el actuar de Jesús. Y clarito la primera frase que Jesús le dijo a este paralítico, aún sin él haber pedido nada, fue, tus pecados te son perdonados, ¿no? Y allí nos lleva a pensar algo, ¿qué era lo que realmente quería Jesús transmitirnos con esto? Y ahora hay unos detalles, antes de poder tocar este punto. Ahí dice, y la Biblia lo dice, y no habla tanto del paralítico en sí, pero dice que eran los amigos los que tenían fe. Una fe en acción. Exacto, es precisamente, le dice, por la fe de ellos, por la fe de los amigos es que Cristo actúa. No menciona la fe del paralítico, no menciona que él haya, hecho algo, ni siquiera él participa en la conversación, simplemente por la fe de los amigos. Y ahora, la controversia, ¿qué pasa si yo no tengo fe? ¿Qué pasa si yo veo que ya mi fe se ha muerto? ¿Qué pasa si yo ya estoy muerto espiritualmente? ¿Dónde está la controversia? ¿Dónde está el punto de que, yo ya no tengo nada que hacer, yo ya no puedo hacer nada porque ya se murió mi fe, ya no creo en Dios, ya no veo que haya solución para mi problema, yo no creo que Dios pueda solucionar? Bueno, en lo que vemos el ejemplo que nos da esto es que muchas veces las personas que están en nuestro entorno sirven para que el Señor haga un milagro en nuestra vida, ¿no? Y es la sencillez de esto que me impresiona tanto, ¿no? No era el paralítico, tal vez el paralítico había perdido todas sus esperanzas, había dejado de creer que existía un Dios, que podía conseguir algún día la sanación, y se sentía tan frustrado que de repente todas estas cosas lo motivaron a no hablar, pero la fe que demostraron las personas que estaban a su alrededor, la fe que lo trajeron por el techo y lo hicieron bajar, fue lo que impactó a Jesús y permitió que él actuara en favor del paralítico. Exacto, entonces, para aquellas personas que a veces dicen, es que tal vez en algún momento, como dicen, me aparto de Dios, tal vez en algún momento yo digo, Dios no existe, y tal vez en algún momento, y si nosotros entendemos, sabemos muy bien el hecho de que
Dios va a responder mis oraciones. Pero ¿qué pasa si ya yo no oro? ¿Qué pasa si yo ya no me quiero comunicar con Dios? ¿Qué pasa? Entonces, en el momento, vamos a decirlo así, en el momento que Satanás diga, esa persona ya no ora, esa persona ya no te busca, esa persona ya no lee la Biblia, esa persona ya no hace nada por ti, pero Dios va a poder responder la oración de los amigos. Dios va a poder responder la oración y le dice a Satanás, ¿sabes qué? Yo no estoy respondiendo la oración de esa persona porque esa persona no me ora. Y lo más llamativo de todo es que Dios siempre tiene algo sorprendente por hacer cuando ya no hay esperanza. Exacto. Y fue lo que vimos en este ejemplo del paralítico, ¿no? Ya no había esperanza por ningún lado y sin embargo Dios tenía un segundo plan, que era lo que no se esperaban, todas las personas que estaban allí dispuestas a crear una controversia con respecto a este tema. Exacto. Ahora, hay algo interesante aquí en cuanto al paralítico. En ese tiempo, la costumbre, la creencia, la forma en que la cultura se desarrollaba era decir de que si tú tenías una enfermedad, si tenías algo, era porque habías pecado y era consecuencia de tu pecado. Quiere decir que mientras más enfermo estabas, más pecador eras, más pecador eras para todos. Entonces una persona paralítica que no podía moverse era el peor pecador que hubiese existido. Y cuando empezaron a juzgar a Jesús por el hecho de haberle mencionado estas palabras al paralítico de que tus pecados te son perdonados, él fue juzgado porque ellos empezaron a maquinar en sus mentes cómo este hombre, teniendo una necesidad de sanación, Jesús viene y le dice tus pecados te son perdonados. ¿Qué relación podía tener una cosa con la otra? Pero lo que tú dices, la más carga pesada que tenía aquel hombre era la culpabilidad de pecado que él había creído toda su vida. Imagínate, si estaba completamente paralítico, él se creía indigno, ¿no? Pecador. Y cuando el Señor suple esta necesidad, el paralítico sin duda sintió un gran alivio que las personas que estaban alrededor no pudieron percibir. Exacto. Lo primero que hace Dios cuando toca nuestra vida, ve nuestra necesidad. Para todo el mundo alrededor, el peor problema de esta persona era su enfermedad física, su parálisis, no podía moverse, no podía hacer nada. Pero Dios ve más allá, Jesús ve más allá y se da cuenta que su necesidad primordial era primero perdonarse a sí mismo. Porque era lo que todo el mundo le decía, eres pecador y por eso tienes enfermedad, eres pecador y por eso tienes esa enfermedad. Pero es Cristo el que ve y le dice, ¿sabes qué? Primero te voy a sanar espiritualmente, te voy a sanar psicológicamente, y le dice, tus pecados son perdonados. Entonces él libera esa carga. Y después le dice, ok, ahora sí, levántate y anda. Y anda, ¿no? Y yo creo que fue un impacto también para todas las personas que estaban alrededor de él, porque dice que Jesús supo lo que ellos estaban pensando. Y rápidamente les dijo, ¿ustedes no creen en que yo soy capaz de perdonar pecados, que soy el Hijo de Dios? Porque Jesús de alguna manera quería transmitir también el plan de salvación, que él era el Hijo de Dios que tenía poder. Le dijo, bueno, para que veáis que el Hijo de Dios también tiene poder para perdonar pecados, a le digo, levántate y anda, ¿no? Qué sorprendente la manera en que actúa Jesús. Una de las enseñanzas que podemos ver aquí, y vamos a decirlo a veces, la controversia de todo esto, es que cuando nosotros, inclusive, puede que dejemos de orar, puede que hayamos muerto espiritualmente, los amigos, las personas que se preocupan por nosotros van a estar pidiendo por nosotros y Dios va a responder de una u otra forma. Ahora, el segundo punto, puede que nosotros estemos viendo algo que Dios lo ve distinto. Tal vez la enfermedad, todo el mundo vería, no, esa persona necesita esto. Y puedo que yo mismo esté viendo algo que necesito, en teoría, pero Dios ve más allá y sabe lo que realmente necesito. Uno podría decir, para alguien que esté enfermo necesita sanidad. No, pero Dios va a ver un poco más allá y va a decir... sabe cuál es nuestra real necesidad. Exactamente. Sin duda. Bueno, Rubén, y avanzando un poco con este tema, el Marcos nos presenta también otros ejemplos, ¿no? Con respecto a la enseñanza principal de la sencillez del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué otro ejemplo, qué otra historia nos muestra la lección de esta semana? Hay un punto importante, yo creo que muchas veces nos ocurre el hecho de cómo tratamos a los demás. A veces de alguna forma la discriminación, el nosotros decir esa persona es pecadora. ¿Y por qué? Porque ocurre con Leví, que después lo conocemos como Mateo, pero ocurre con Leví que era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. Entendiendo lo que ocurría en ese tiempo, el recaudador de impuestos era lo peor para el pueblo judío. ¿Por qué? Porque recolectaba impuestos para los romanos. Y lo tenían como inmundo. Exactamente. Inclusive dentro de sus leyes, el recaudador de impuestos, si un recaudador de impuestos entraba a una casa, todo lo que se encontraba en esa casa ya era inmundo. Quedaba totalmente inmundo. Pero para ellos vinieron también los fariseos
formar una controversia, la cual Jesús rápidamente les aclara, porque ellos le dijeron, mira, ¿quién es este que se sienta, que se cree para sentarse en medio de pecadores? Ellos ya pensaban que Jesús había quedado inmundo, y mucho menos decirle que le siguiera, ¿no? Que formara parte de sus discípulos. Pero Jesús rápidamente se atribuye el título de ¿qué? De médico. Yo he venido a ¿qué? A sanar, a buscar a aquellos que están enfermos, porque los sanos no necesitan un médico. Exacto. Imagínate, Jesús nuevamente quiere transmitir que Él es el dador de la vida, que Él es el que da salvación y Él es el que perdona, y quería hacer un milagro en la vida de Mateo, sin hacer excepción de personas, que es muchas veces lo que nosotros hacemos, ¿no? Exacto, y ahí está, yo creo que hay algo que podemos resaltar, el hecho de que nosotros somos los que ponemos títulos a los demás. Este merece el perdón de Dios, esto no merece el perdón de Dios, este sí. Y obviamente nosotros siempre creemos que merecemos el perdón de Dios. De nosotros generalmente dicen, no, o sea, yo sí, a veces hacemos la función de los fariseos. Yo sí hago esto, yo sí cumplo aquello, pero el otro no, a él no, a Dios que no perdona esto. Y ojalá que lo parta un rayo. Entonces, muchas veces nosotros ponemos títulos a las demás personas, pero Cristo, y yo creo que eso lo demostró en la cruz, Cristo ama tanto al más pecador del mundo como al, entre comillas, menos pecador. Sí, sin duda el Señor nunca, en todo lo que aprendemos de Él, hizo acepción de personas. Exacto. Y quien más se rodeaba era con las personas más rechazadas, con las personas que se les decía que más habían pecado, que eran los más detestados. Entonces, nos damos cuenta que el Evangelio, la forma en que trabajaba Cristo era acercarse a quien necesitaba de él. Al que necesitaba. Y es una forma que utiliza San Marcos en el momento en que escribió este libro. Él quiere hacer énfasis a la forma tan sencilla en que Jesús presentó el Evangelio, que muchas veces nosotros decimos, no vamos a ser cristianos porque eso son restricción tras restricción y me tengo que cohibir de esto, no puedo hacer aquello. Y simplemente el Señor nos pide, entreguémonos tal cual somos, que los cambios Él, que es el médico y no nosotros, lo vamos a ir efectuando poco a poco en el camino. Incluso yo tengo 26 años en el Evangelio y aún siento que el Señor me está curando, que me está perfeccionando, y de esto se trata, ¿no? Cuando nosotros vemos una gran controversia con respecto a las enseñanzas de la Biblia, el Señor le dice, ya va, stop. Vamos a aprender algo bien sencillo, que es como venir a mí y ya yo haré grandes cambios en vuestra vida, ¿no? Y un poco más de lo que habla la parte final de la lección, hermano Rubén. ¿Qué nos quieres comentar acerca de esta parte? Hay unos puntos y el estilo en que presenta Marcos, vamos a decir, la parte literaria o la parte como lo redacta, pone historias entrelazadas entre lo que ocurre. Mira, cuando está hablando precisamente de cuando Cristo, todo el mundo empieza a preocuparse, su familia directa, su familia de sangre, vamos a decir, empieza a preocuparse por él, por cómo estaba actuando, pone otra historia más en el medio, y luego, y esta está la controversia, me gustaría que podamos discutir. Jesús le dice, cuando se acercan a Jesús y le dicen, sabes que afuera están tu madre y tus hermanos, te están buscando. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Le dice, aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quiénes son mis hermanos? Exactamente. Entonces, y ahí está el punto. Jesús estaba rechazando a sus hermanos, Jesús estaba aislando a sus hermanos, estaba menospreciando a sus hermanos. No, en ninguna manera. Cuando nosotros leemos bien la historia, Jesús quería hacer énfasis a que su familia tenía una importancia, ¿no? Y de alguna manera él quería estar con ellos, pero ellos estaban en ese momento siendo instrumentos del enemigo, porque sin querer estaban en el mismo terreno de los escribas y los fariseos, acusándolos de por qué. Él, en vez de invertir un tiempo para sí mismo, de comer, alimentarse, de estar con él, lo estaba dedicando completamente en una vida negada a las demás personas, ¿no? Exacto. Y entonces su familia no lo hacía con la mala intención, ellos realmente presentaban una preocupación porque amaban a Jesús, querían que Jesús estuviera sano, pero Jesús estaba enfocado en su plan, en su propósito, porque de salvar a la humanidad, de que Cristo se le pasaba de un lugar en otro, se pasaba muchas horas en oración. Entonces, vamos a decir, de alguna forma, entre comillas, para su familia, él descuidaba sus propias atenciones. No comía bien, no dormía bien, estaba rodeado de personas pecadoras. Entonces, había una preocupación de la familia, pero que no conocían cuál era la misión específica de Cristo. Y es por eso, y ahora da una enseñanza, dicen, o sea, todas aquellas personas que están cumpliendo la voluntad de Dios son
sus hermanos son y por eso viene precisamente el término hermano. Cuando nosotros nos encontramos en una iglesia, hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo está? Sí. ¿Por qué? Porque si estamos cumpliendo la función que Dios nos dejó, entonces somos familia. Y ese es el punto. ¿Correcto? Claro que sí, Rubén. Realmente son bien claras las enseñanzas de Jesús y en una sencillez que hasta un niño sería capaz de comprenderla. Por eso la invitación que nos hace la lección de esta semana es que aprendamos a mirar el Evangelio de Cristo con amor, con una sencillez que podamos ir caminando hacia Él y que Él sea el que haga grandes transformaciones en nuestras vidas. Él nos quiere tratar como sus hermanos, como sus hijitos, como lo más apreciado. Entonces nosotros debemos dejarnos influenciar por ese poder transformador y no preocuparnos por todo los temas que enseña la Biblia, profecía, doctrina, todas esas cosas van a venir en el camino. El Señor nos las va a aclarar, claro que sí, pero primero debemos entender que el Señor lo que quiere es salvarnos. Así que mi querida familia, que el Señor les bendiga. Esto fue un programa más de Conversemos con Dios. Todo este trimestre seguiremos estudiando más acerca del libro de Marcos y todas las enseñanzas que personifican el Evangelio sencillo de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.